tardes, te habla Carolina Pérez Nava. Y yo soy Fanny Catalina Ayala Salinas. El día de hoy estamos con el licenciado Josué Becerra, conductor de Telediario Matutino en Multimedios Televisión. Gracias, Dana. Regreso. Primera pregunta, ¿cuál fue la experiencia que lo hizo reflexionar y decidir que se quería dedicar a los medios de comunicación? Desde muy joven, desde secundaria, que empecé a vivir cerca de una estación de radio, me llamó mucho la atención los medios de comunicación. Y ya posteriormente en la prepa empecé a ver que dentro de la comunicación no es que yo tuviera muchas aptitudes, pero sí mucho interés. Todo lo que era la comunicación en medios, el radio, después tuve acercamiento ahí, televisión local, y siempre me gustó desde la prepa. Entonces busqué carreras lo más cercano, porque al vivir en una ciudad muy pequeña, pequeña o mediana, no había la carrera de manera accesible, entonces tuve que emigrar a Guadalajara a buscar la carrera de comunicación, pero fue así, fue un impacto por estar cercano a una estación de radio. ¿Cómo describiría su experiencia en el ámbito de la comunicación y en la información? Como satisfactoria, la verdad me ha dado muchas satisfacciones y creo que la oportunidad que al alcanzar yo un sueño que era trabajar en medio de comunicación, me da la oportunidad de servir, de ser útil, pero también de estar empapado, actualizado. Si desde muy chico, me acuerdo como anécdota que sí, mis papás tenían periódico en la casa, entonces leíamos mucho periódico, veíamos noticieros, entonces siempre me llamó mucho la atención todo eso. Y aunque en un principio de la carrera estaba interesado más en temas de publicidad, que fue donde terminé mi especialidad, aún así nunca perdí ese interés o esa noción de periodismo. Entonces yo creo que la mayor satisfacción es poder vivir de eso, poder servir, poder informar, pero más que todo vivir de la comunicación. Que eso para mí personalmente y profesionalmente me llena la vida. ¿Usted considera que esta generación puede aprender menos debido a la inteligencia artificial como ChatGPT? No, yo creo que no. Yo creo que el aprendizaje es el reto de adaptarse y de aprovechar las herramientas. Entonces el conocimiento puedes tenerlo de manera mucho más accesible, pero no significa que ni lo sepas todo, lo tengas todo, ni tampoco que lo tengas tan perdido y te vayas a dejar la ignorancia, ¿no? Por la facilidad que tiene de ese recurso, de esa tecnología. Yo creo que no. La generación se adapta mucho y más en este tema de comunicación de esta generación a que sean precisamente más retadores a buscar dentro de todo lo que hay de información, que sean más selectivos. Pues hace un momento en la plática que el reto de los jóvenes es ser mucho más selectivo en la comunicación, en la información, con esas herramientas que se tienen. Entonces yo creo que no es que se pierdan, sino que tienen un reto mayor. Qué bueno. ¿Cómo ha visto evolucionar la industria de la comunicación Fíjate que es interesante porque pareciera que México va atrasado, ¿no? En muchas cosas a nivel mundial, pero yo creo que también ya la globalización, no decir que ya los medios estamos más enfocados a ser globalizados, no solamente a nivel interno de las herramientas tecnológicas digitales, sino también con otros países. Entonces tenemos mucho crecimiento. O sea, somos una empresa, somos un país de muchas empresas de comunicación. Entonces eso hace más competitiva. Antes había una, dos televisoras y fue creciendo y ahora son muchas. Entonces eso lo hace más competitivo a nivel interno como a nivel internacional. Y ha habido grandes logros de esos. Y me incluyo en una de las empresas que más ha crecido en ese aspecto. ¿Usted considera que decir algo en el momento que yo creo correcto puede marcar la diferencia? Claro, definitivamente. Ser asertivo es lo que te va a dar precisamente que sea una mejor decisión, una mejor integración, un mejor momento de comunicar. Siempre te va a dar, de verdad, un cambio en tu vida. Siempre. ¿Por qué? Porque si se lo dices a la persona correcta, el mensaje correcto, en ese momento oportuno, le puedes cambiar la vida a alguien y te va a cambiar definitivamente. Entonces, ser asertivo, yo creo que debe ser algo de lo que debemos trabajar todos. Buscar, aprender a ser asertivos. Adaptar, pero sobre todo aprender a que no todos tenemos la misma capacidad, pero sí nuestra propia capacidad de comunicar. Pero
Si todos buscáramos eso, de comunicar asertivamente, vamos a ser mejores personas. Hablando sobre lo de la pandemia en la conferencia, ¿qué grado de dificultad tuvieron los medios durante la pandemia? Muchísima. No, hombre, de verdad que nos transformó. Yo nunca había pensado transmitir un noticiero desde casa y se hizo. ¿Por qué? Porque no podíamos hacer trabajo en lugares cerrados, por más que fuéramos lugares de trabajo importantes, de los que tenían importancia, aún así, si había algo, todos éramos como seres humanos expuestos a un virus. Entonces eso nos cambió. Jamás pensé de verdad hacer de mi sala un set para transmitir un noticiero en vivo. O sea, porque el noticiero se tenía que transmitir. Y decían, oye, ¿por qué mejor no te quedaste en casa? No es que estuviera enfermo, sino que la misma dinámica era mandar el mensaje que se podía, de que todos podíamos hacer home office, de que todos podíamos cuidarlo, de que todos debíamos cuidarnos. Entonces, por más difícil que pareciera un trabajo, o que no es que el de nosotros no se puede, sí se podía. Y nos mostramos y nos retó muchísimo a trabajar en eso, y créeme que aprendimos muchísimo a trabajar así. O sea, sí, la pandemia nos cambió mucho, muchísimo. La capacidad que podemos tener ya de plazo. ¿Usted considera que las noticias falsas, poco verdaderas, muy exageradas, pueden Dificultar la comunicación. Totalmente, sí, y hay por todos lados. ¿Por qué? Porque las redes o la parte digital de acceso que tenemos, pues hace que mucha más gente comparta información para impactar. Si quieres llamar la atención, puedes poner un encabezado mucho más llamativo y eso pudiera confundirla. Pero siempre ha existido. Ahora con la era digital es mayor impacto. Entonces lo que sí debemos ser más cuidadosos como espectador y también como productor de información es hacer mucho más selectivo, más cuidadoso. Insistí mucho en eso con los jóvenes porque a veces confundimos, que nos enteramos en lo primero que lees y tenemos que indagar. Ahora tenemos que verificar, tenemos que buscar la información que si en verdad viene de una buena fuente. Entonces todo eso nos hace que tenemos que ser mejor espectador, mejor lector, mejor televidente o mejor consumidor de información. ¿Algún consejo o recomendación que le quiera dar a los jóvenes que quieren estudiar la carrera de comunicación? Eso, que sean mucho más dedicados a primero dudar, a buscar, indagar, a leer, a buscar mucha información. No quedarse con la de primera mano, sino buscar y buscar y buscar y saber ser muy selectivos. Pero desde la primera parte. Y segundo, no perder la capacidad de eso. Nunca perderla. A veces nos puede asombrar alguien y siempre va a haber algo que nos pueda llegar a asombrar más. Entonces eso es la capacidad de poder crear también información o buscar información donde a veces menos te imagines. Y siempre tener en cuenta que el público que te está midiendo va a tener una consecuencia con esos ataques. O sea, si alguien se dedica a la comunicación, sea que sea, o solamente noticia, periodismo, sino también en la organizacional, en publicidad, todo lo que creamos o ayudemos a crear un mensaje, pensar y creer en la reciprocidad, en la retroalimentación, en la consecuencia. Lo que vayas a comunicar va a tener siempre una consecuencia, una respuesta. Entonces, ser responsables de eso. Eso sería todo de nuestro parte. Muchas gracias. Eso estoy. Que se es que la conferencia y entrevista.